Hablemos de comunicación política. El realismo mágico, 2 años del gobierno del presidente Duque. El amor me trajo a Bogotá hace 7 años. Me casé con una colombiana a la que llamo la señora que me cuida, pues literalmente lo hace cada día de la vida. A lo largo de estos años he analizado la identidad cultural de este país, al que solo cuando estás en él se comprende lo complejo que es. Comenzando por su topografía. El país es atravesado por 3 cadenas montañosas, los Andes, la occidental y la central. Tiene 2 mares, el Atlántico y el Pacífico. Goza de selva, Amazonía, llanos, planicies, montañas y zonas costeras. Para sumar a la complejidad, tenemos a su gente. Así, no hay una sola Colombia, hay varias. Cada región tiene sus particularidades, al igual que su gente. Así que tenemos a la Colombia y a los colombianos de la zona andina, del Caribe, de la Amazonía insular, de la Orinoquia y del Pacífico, a lo que hay que sumarle las distintas etnias indígenas y los afrodescendientes. Como si fuera poco, una guerra que se extendió por más de 60 años, ocasionando millones de desplazados, víctimas y muertes. En estos 7 años he sido testigo de varios acontecimientos: la reelección del presidente Juan Manuel Santos, la polarización que provocaron los acuerdos de paz, el plebiscito para ratificar esos acuerdos, en los que solamente votó el 40% de la población y ganó el no con apenas el 0.5%. La firma de estos acuerdos, los inicios de la implementación de los mismos, los escándalos de Odebrecht y una campaña electoral, quizás la más polarizante que he presenciado, donde el debate se suscribió a votar por Gustavo Petro era hacerlo contra el expresidente Uribe, o votar por el hoy presidente Iván Duque era votar contra Gustavo Petro. El presidente Duque fue electo en ese momento por el 21% de los colombianos, pero hasta hace poco seguía actuando y comunicando como candidato, no como presidente de todos los colombianos. Producto de eso, no se pudo superar la polarización que generó la campaña y se perdió la tradicional luna de miel de los primeros 100 días de su gobierno. Se estrenó además haciendo exactamente lo contrario que había ofrecido en campaña electoral. Prometió no subir los impuestos y de las primeras medidas que planteó fue una reforma fiscal que daba beneficios a los grandes capitales y ampliaba la base de la pirámide impositiva. Intentó una reforma judicial que se le quedó en el camino, pues sufrió el rechazo de las fuerzas de la oposición en ese momento y de buena parte de la sociedad. Luego anunciaron una reforma del sistema de pensiones, misma que resultaron negando por el rechazo que recibió. Y esos intentos, sumados a los aumentos de los impuestos, le generaron altos negativos al presidente Duque. Luego llegaron las protestas estudiantiles de los estudiantes universitarios, quienes reclamaban presupuestos más justos para las universidades públicas y denunciaban la corrupción en esos centros de estudio. Las protestas desencadenaron en violencia y el uso excesivo de las fuerzas por parte de los estamentos de seguridad del Estado provocaron muertes, heridos y detenidos. Solo cuando esta situación llegó a niveles de crispación, entonces el presidente Duque aceptó dialogar. Meses después, le sobreviene una serie de paros cívicos, los cuales, además de paralizar buena parte del país, generaron hechos de violencia con muertos, heridos y detenciones. Nuevamente, el presidente Duque se niega a dialogar y, usando un discurso más de barricada que de presidente, exacerbó los ánimos de los manifestantes. De allí, el presidente pasó a la ofensiva, ofreciendo un diálogo, pero bajo sus condiciones. Él pondría los temas a debatir, la metodología, los lugares, las horas, lo que a la final terminó siendo un soliloquio
con sordos, nada que nadie escuchó, o sea, no pasó nada. Durante el siguiente año surgieron una serie de escándalos políticos donde se mezclaba la política con el narcotráfico, la financiación ilegal de campaña, y con este panorama nos llegó la pandemia. Y por fin el presidente dejó de lado su papel de candidato y asumió el de presidente. Como muchos otros gobernantes, ha llevado su gobierno por la vía de los decretos, ya van más de 200, con un Congreso ausente, con decisiones más tendientes a favorecer a los grandes capitales que a los ciudadanos, y así llega a sus 2 años de mandato. ¿El balance? Bueno, veamos. Lo malo, 2 años en los que se ha retrocedido los avances que había habido en la implementación de los acuerdos de paz y el aumento del número de asesinatos de líderes sociales. Lo regular, bueno, asumió su rol de presidente en la pandemia, aunque la balanza sigue inclinada hacia los grandes capitales y el abandono de las regiones y de los alcaldes y gobernadores. Lo bueno, tiene 2 años por delante en los que sí rectifica el rumbo, convoca a las fuerzas vivas del país, convoca a los mejores y decide gobernar para todos los colombianos. Puede sacar al país del realismo mágico en que se encuentra hoy y superar esta crisis, siendo el verdadero presidente que el ciudadano requiere. Ahora, todo depende de él. Bueno, hasta acá nuestra videocolumna de esta semana. Quedamos atentos a sus comentarios. Este ha sido, de manera muy sucinta, un balance de lo que ha sido el gobierno del presidente Duque. Pero me gustaría escuchar su opinión, me gustaría leer sus comentarios, así que quedo atento a ellos.